Acá en Más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer Javier Milei con la banda presidencial y el bastón de mando que utiliza, es bastante inusual, digamos, como que el presidente fuera lo que es la asunción, que es el ámbito en el cual se utiliza habitualmente los atributos del mando, se usen, pero bueno, Milei viene en ciertas ocasiones presentándose, en este caso ante el Congreso. Es curioso porque cuando él jura, en diciembre del año pasado, en lugar de dar el discurso hacia la Asamblea Legislativa, le decide hacer el acto afuera, de espaldas al Congreso. Después fue el 1 de marzo a cumplir con la tradición que significa la apertura de las sesiones ordinarias en Asamblea Legislativa, y ahora en la instancia de presentar el presupuesto del año que viene, que es un hecho que por ley tiene que hacer en esta fecha, decidió ir personalmente en el contexto de una cadena nacional, que en lugar de ser una instancia dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como es habitualmente, con preguntas y respuestas en las que se puede entender un poco más cuál es la proyección hacia el año que viene, fue una cadena nacional con un discurso, un monólogo de Javier Milei a lo largo de casi 45 minutos, con un recinto bastante raleado, dado que, bueno, por estas características, la oposición prácticamente no se sentó en el recinto. Sí fueron, digamos, unos representación de los bloques, aquellos que son mayoritariamente integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por eso estaba, por ejemplo, Gerardo Martínez, el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, con quien tuvo un intercambio medio a los gritos, que le dijo que por qué leía el discurso Milei, y Milei le dijo, pues ustedes no saben ni sumar, y había algunos pocos senadores también, algunos invitados especiales. Los periodistas quedaron acorralados en un palco con una cierta imposibilidad para poder trabajar con la comodidad con la que hacen habitualmente en el Congreso, pero ahí estaba Javier Milei, recibido por las dos autoridades del Congreso Nacional, Martín Menem por la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel, tuvieron una instancia de un saludo amable con la vicepresidenta, con quien de todas maneras consideran en el gobierno que la relación está rota, y fue con sus ministros. Lo enfocaron muchísimo, no sé si se dieron cuenta, pero pasa que es una figura poco conocida en la transmisión oficial, al titular de la CIDE, a Neifert. Todo el tiempo aparecía en cámara cuando mostraban a los invitados. La cuestión es que en ese contexto lo que fue a decir Milei al Congreso es que el cepo que él propone es un cepo al Estado, es decir, que no va a haber, que la cuestión de la superávit fiscal es total y completamente innegociable, y que no es solamente un superávit primario, es decir, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que el Estado recauda, sino que además tiene que haber un sobrante que permita cubrir en su totalidad todo lo que tiene que ver con los vencimientos de la deuda. En un contexto en el cual Argentina no va ni a emitir, dijo Milei, ni tampoco se encuentra con la posibilidad de obtener un nuevo financiamiento externo, con lo cual lo que él está diciendo es el año que viene, dentro de las previsiones, nos decía recién Juan Carlos de Pablo, que es uno de los economistas más cercanos hoy a Milei, nos decía que sigue yendo a escuchar ópera con él en Olivos. Bueno, dice, ¿cómo se alcanza? Claro, porque el presupuesto viene también de la mano de una proyección acerca de qué va a pasar con la inflación, donde prevén una caída fuertísima de la inflación, con un 18% para el año que viene, un dólar súper estable para el año que viene, que termine el dólar oficial en 1.200 pesos en el 2025, y una recuperación, un crecimiento del PBI del 5%, de 5 puntos. Ahora, ahí de Pablo dice, eso es imposible calcular, ¿quién te dice cómo va a estar la Argentina el año que viene? Dice, lo importante acá es que el compromiso es que va a haber superávit fiscal. Tenemos que ver que ese es el principal compromiso. Después, cómo se alcanza, dependerá de las circunstancias. Estaba leyendo un informe de la consultora Épica que analizaba un poco los trazos del presupuesto, lo que se conoce hasta ahora, y lo que dice es que básicamente, ¿qué prevé? Primero, un aumento muy significativo de lo que es recaudación vía derechos de exportación, con lo cual uno podría presumir que no va a haber rebaja de las retenciones, a pesar de las promesas de Milei al campo. Sobre todo, además, porque el precio está cayendo la soja, con lo cual dice, vamos a duplicar nuestros ingresos por exportaciones. Eso es lo que prevé el presupuesto. ¿Cómo? No está muy claro. Una de las fuentes de ingresos es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, vía inversiones. Pues sí, bueno, ¿cómo vas a alcanzar
hacer toda esa recaudación. Y la otra pregunta, ¿de dónde vas a seguir ajustando? La licuadora que le metiste a los jubilados en los primeros meses de este año, que aportó gran parte del superávit de este año, bueno, ya no vas a poder seguir cortando ahí. Aunque recién de Pablo decía, bueno, veamos qué hacemos con los que entraron vía moratoria, porque no es posible que ganen lo mismo que los que sí aportaron. Así que ahí hay un interrogante. Porque el gobierno quiere desprender de la evolución de las jubilaciones a los que entraron vía moratoria. El otro tema que prevé es un ajuste muy grande en lo que hace a las transferencias de las empresas públicas, que sería como el siguiente paso, ¿no? La pregunta ahí es qué va a pasar con, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Y también otra vez de Pablo daba un indicio, también Fantino el otro día, en el conflicto con los aeronavegantes y los pilotos y todos los gremios, el gobierno ha ofrecido, la empresa Aerolíneas Argentinas, pero el gobierno dice paritaria cero. Los pilotos arrancaron pidiendo una paritaria del 80% y terminaron ahora pidiendo un 25%. La empresa había ofrecido un 10% y ahora el gobierno dice no, paritaria cero. ¿Y qué están buscando? De financiar Aerolíneas Argentinas. Acaba de decir de Pablo, ¿quién va a comprar pasajes para volar en Aerolíneas Argentinas si hay un paro por semana? De hecho, Fantino había hecho en la misma línea, con lo cual, si tiene cada vez menos ingresos, va a poder, y además el gobierno le pasa un subsidio cero, cada vez va a poder volar menos Aerolíneas Argentinas. Con lo cual, está claro que la apuesta con relación a los gremios es, bueno, hoy salió sí el decreto de que establece que la navegación aerocomercial, los vuelos comerciales, son un servicio esencial, razón por la cual tienen que prestar sí o sí un mínimo de vuelos, que es el 75%, es decir, que la afectación de un paro tendría que ser mucho más marginal de lo que es hoy, y consideran también paros a las asambleas, que es una modalidad que usan mucho los pilotos y los aeronavegantes para hacer un paro sin declarar un paro, que es que dicen, bueno, vamos a asamblea y mientras duran las asambleas, que son de 2 horas, no levanta ningún vuelo. Pero bueno, la cuestión es que va a haber una profundización muy clara en el conflicto con Aerolíneas Argentinas en este caso, pero en realidad gran parte del próximo ajuste, según anticipan estos números que presentó Milei ayer ante el Congreso, son números muy generales, tiene que ver con ajustar en las empresas públicas. Recuerden que Aerolíneas estaba en el listado de las empresas a privatizar originalmente, pero en la ley de bases los senadores la dejaron afuera. Pero lo que van a hacer es vaciarla, o por lo menos desfinanciarla. ¿Qué es lo que dijo Sturzenegger? Lo que hay que hacer es contra todos los que se objetan o se ponen delante del cambio o buscan obstaculizarlo, lo que hay que hacer es quitarles la fuente de financiamiento. Dijo, nosotros lo intentamos con los sindicatos cuando quisimos sacar los aportes sindicales, pero el Congreso, la ley de base, finalmente eso quedó excluido. Pero esa es la idea, básicamente, profundizar el ajuste fiscal y ya no, y me parece que este es uno de los cambios muy importantes de lo que se escuchó ayer, decir, cuando la inflación en los últimos meses les está mostrando que le cuesta mucho perforar el 4% y hacia adelante, a pesar de que tiene una proyección muy optimista respecto a una aceleración muy fuerte de la inflación, ya no es tanto el mantra de Milei, voy a bajar la inflación mes a mes. Recién decía de Pablo, basta, porque los de la política vienen con eso, el ala política del gobierno. Y no es cierto, porque el que estuvo siempre fue Caputo. Vamos a bajar la inflación, vamos a bajar la inflación. Bueno, ahora voy a profundizar el ajuste porque mi mantra es el cepo al Estado para terminar con el déficit fiscal, y el nuevo mantra es mucho más que la inflación, que en todo caso Milei la presenta como una consecuencia del ajuste fiscal y del superávit. Como consecuencia de eso vendrá la baja de la inflación, pero ahora lo que viene a presentar como prioridad absoluta es bajar el déficit fiscal, a conseguir el superávit primario, cubrir los vencimientos de capital y hacer todo el ajuste que sea necesario, y esa es la prioridad absoluta que planteó Milei para el año que viene al presentar el presupuesto ayer en el Congreso.